Esta sección llega a ustedes gracias a Banco Popular. Me siento muy honrada de compartir la gran idea de hoy, que es la de un gran dominicano, una persona que está apoyando a una población que necesita mucho apoyo en materia de crear conciencia y de que pues les demos el impulso para que ellos se desarrollen con todo su potencial. Tenemos con nosotros al señor Basilio Cabrera, quien es productor cinematográfico de teatro y está enfocado en la población sorda. Bienvenido, Basilio, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme a tu gran idea. Porque la suya es una gran idea, Basilio. ¿Qué te parece, Vanessa? Claro que sí, es una gran idea. Entonces, Mi vida en silencio, ¿de qué se trata? Bueno, Mi vida en silencio es un documental que trata de la historia o de la vida del sordo a nivel nacional. Es un proyecto que ya tenemos trabajándolo un tiempo y ese nombre surge de una reunión que estuvimos el equipo técnico para buscar un nombre, Mi vida en silencio, o sea, personas que no pueden hablar, muchos de ellos no pueden hablar, pero sobre todo es que no pueden escuchar, no escuchan a nadie, sin embargo se comunican. Entonces tú dirías, el silencio y cómo viven, o sea, por eso viene eso, Mi vida en silencio. ¿Y de qué forma, don Basilio, usted logró, un ejemplo, contactar a toda a la población que va a participar en el proyecto? ¿Y cómo fue el inicio de...? Sí, brevemente te narro de que yo no sabía que existían los sordos. Antes les conocía como mudo, un mudo aquí, un mudo allí, una persona que estaba en la calle pidiendo, una persona que quizá yo pensaba que era un loco. Esa era la persona que yo veía. Y un día me sorprendí grandemente al pasar por la Barahona y en un colmado, algo típico del dominicano de reunirse, pues había un grupo de personas, hembras y varones, y no estaban hablando, pero estaban gozando, riendo, tomando, enamorándose. ¿Y de qué manera? Estaban gesticulando y hablando con la mano. Entonces eso me llamó mucho la atención a mí, de investigar sobre el mundo del sordo. Entonces pude buscar películas, documentales, no encontré absolutamente nada en ese momento. Me dirigí a la Escuela Nacional de Sordos y por sorpresa para mí, una gran cantidad de personas, de jóvenes, niños, desde esta edad hasta ya los 18 años, desde kinder hasta bachillerato. Y aquí me sorprendió más. Entonces, ¿cuál es el argumento que nos trae Mi vida en silencio? Entendemos que es un documental para cine. Sí. Entonces, hay testimonios, hay un guión, hay un argumento. Cuéntanos exactamente sobre el contenido de la producción, Basilio. Ok. Tenemos 4 historias principales dentro del guión, de familia. Por ejemplo, vamos a decir la familia Domingo y Dominga, para decir un nombre. Ellos son 7, la familia son de 7. Domingo y Dominga son oyentes, tienen 5 hijos y de estos 5 hijos, 3 son sordos. Terrible. Y 2 son oyentes. Imagínate tú esta compenetración, imagínate tú esta convivencia entre esta familia. Allí se narra la historia de que la madre tuvo que sacrificar su trabajo, su tiempo para dedicarse a sus hijos. Claro. También lo que ella sintió al ver su primer hijo que nace sordo. Lo que viajó a los Estados Unidos, viajó a muchísimos lugares para buscar un remedio, pero no hay un remedio. Entonces ella nos narra su historia, sus experiencias, y esto va a servir para que otra persona que son crudas, la verdad, es que abandonan a su niño porque nacen sordos o lo entregan a una tía, a un abuelo, y no se preocupan por ello, o sea, lo olvidan. Entonces tenemos otra historia de los padres que son sordos y tienen 3 hijos que son oyentes. Los padres sordos y los hijos oyentes. Y los hijos oyentes. Entonces, tenemos otra historia donde se mezclan, o sea, donde el padre es oyente, la madre es sorda y tienen hijos oyentes e hijos sordos. Yo diría que es una historia muy humana y que realmente puede dejarnos mucho aprendizaje. Pero este documental o esta película va dirigida directamente a toda la población. A toda la población. Entonces, ¿de qué forma, por ejemplo, es una producción audiovisual, o sea, también tiene el sonido? ¿Cómo usted va a llegar a toda la población? O sea, ¿de qué forma? Correcto. La voz narrativa, que es la del señor Rodolfo Espinal,
en la parte masculina, y ya incluso un personaje que está aquí en el canal, la hemos contactado la primera vez y se sintió muy interesada en el proyecto, Lisette Selman, para la voz narrativa de la mujer. Entonces, y también se va a subtitular, o sea, para que todo público pueda escucharla. Basilio, pero ¿cuál es exactamente el objetivo? ¿Por qué hacer un documental sobre el tema de los sordos? Yo creo que tú vas a crear tú vas a llenar un vacío, porque uno te escucha hablando y uno se da cuenta, uno advierte inmediatamente que ese es un mundo desconocido para uno, ¿verdad? El mundo de una población discapacitada que necesita como ser realzada, que la sociedad la valore, ¿verdad? Correcto. Entonces, eso es lo que yo he estado sintiendo, pero caramba, los sordos, sí, están ahí, como otros discapacitados. ¿Cuáles son los objetivos que tú piensas llenar a través de tu documental Mi Vida en Silencio? Vuelvo a mencionar a Rodolfo Espinal. Todos le conocemos como una figura muy reconocidísimo, muy reconocida. Profesional de la locución. Cuando yo le hablo de que quiero hacer un documental y quiero su voz para que sea la voz narrativa, y él me dice que él no sabía que existían los sordos, que no sabía que existían. Exacto. Una población tan Tenemos grande. como que hacer ese acto de contrición. Correcto. Yo pienso que, así como te dijo Rodolfo, con esa sinceridad tendríamos que decir todo. La población entera no sabemos nada de los sordos. desconoce la existencia del sordo. Estadísticas y todo eso, ¿no? Correcto. Entonces, cuando tú puedes ver a una gran cantidad de estos muchachos conversando, tú te emocionas, tú dices, no, pero esto es algo mágico, algo increíble de su conversación sin tener que hablar. Entonces, muchas personas están interesadas en ayudar al sordo. Incluso el Ministerio de Cultura está llevando a teatro, a escena. Recuérdense una actividad que hubo pasado en el Teatro Nacional donde mezclaron las diferentes discapacidades, los sordos, los no videntes, síndrome de Down, en lo que se llamó la orquesta teatral. Sí. Fue presentada en el Teatro Nacional y fueron muchas lágrimas las que se derramaron allí a ver los talentos que estos niños tenían y estos jóvenes. Entonces, esto persigue, uno de los objetivos es insertar, que los sordos se inserten en la sociedad. ¿En qué sociedad? En la educativa, en la sociedad, en el trabajo, o sea, de que las personas conozcan y sepan, los empresarios, de que estos jóvenes tienen capacidades para desarrollar algunas actividades en sus empresas. Y otros objetivos que tenemos es la de lograr un instituto de educación técnico para el sordo, donde ya la Escuela Nacional de Sordos nos ha brindado el cuarto nivel de su edificio para que podamos instalar este instituto. Y comenzaríamos con una escuela de cine para sordos y una escuela de informática. ¿Cuáles son las instituciones que están detrás de tu proyecto, del documental? Al principio en lo que es la capacitación en el área de la actuación teatral y para cine, pues nos apoyó Fundación Orange. En La Romana nos apoyó la senadora Amarili, la senadora de La Romana. En Higüey, que dimos otros cursos, nos patrocinó, nos ayudó la Iglesia Católica de allí, un sacerdote. Y el primer curso, pues, fue voluntario, que lo ofrecía la Escuela Nacional de Sordos, y ellos se dieron cuenta entonces de que sí se puede llevar a estos muchachos a ser actores y actrices. Ustedes están capacitando a estos jóvenes, o sea, ¿de qué forma están llegando a ellos, cómo los localizan y todo esto, y cuál es el proceso de capacitación que usted ha abordado con ellos? Eso te iba a preguntar, Basilio, en ese orden de la pregunta de Vanessa, en ese orden de ideas. Yo estoy viendo, estaba como un poquito desinformada en todos los demás componentes del proyecto. No es solamente un documental, Claro. ¿verdad? Hay que preparar. Sino que tú tienes estos cursos, o sea, es una idea integral de apoyo al sordo. Correcto. Entonces, háblame de esos, un poquito más, de esos otros componentes, esa capacitación. Como los talleres que usted está que tú estás impartiendo y realizando. todo esto. Ok, sí, los talleres se han iniciado con los talleres de actuación para cine y televisión, pero van a continuar otros talleres como darle cámara, darle edición, darle Fotografía, iluminación todo y eso. fotografía y todo eso. Hemos iniciado con esa parte para el documental.
Luego que se logre documentar, viene una película en lengua de señas. O sea que los principales actores van a ser sordos. Claro, tienen que interactuar con los oyentes porque, como le dije al principio, hay familias de los padres oyentes y los hijos sordos. Entonces ellos serán los protagonistas. Los oyentes, pues buscaremos a los actores profesionales para que interpreten esta parte. Cuéntanos un poquito de ti. Vamos a hacer una pausa en cuanto al tema específico de Mi vida en silencio. Y vamos a hablar un poquito de Basilio Cabrera. Se ve que eres una persona con inquietudes sociales. De hecho, todo el que se involucra en estas actividades culturales, pues las tiene. ¿De dónde te sale a ti la vena, verdad? Para incursionar en el teatro y ya, pues, a nivel de cine. Ok. ¿Sabes? Yo cambio de profesión hace un promedio de 15 años. ¿Antes eras? Electricista. Ahora es productor, es director. Correcto, sí, y actor. Perfecto. Sí, coméntenos un poco de eso. Usted ha participado en películas también. Correcto. Entonces, como actor, pues llego a las manos de Alfonso Rodríguez, en principio, en unos cursos que él daba. Pero antes, en teatro, pues un promedio de 5 profesores de Bellas Artes se unieron y formaron unos cursos en el Museo del Hombre, en la Plaza de la Cultura, y yo tuve la oportunidad de participar en mi primer curso de actuación de teatro. Y luego entro a Infotet, allí recibo cursos de actuación, recibo cursos de cámara, recibo cursos de edición, de iluminación, de guión y un sinnúmero de cursos más. Al adquirir este talento, yo siempre quise compartirlo con otros, porque quiero que sepan que nunca me gustó ser maestro. Sin embargo, eso es como mi gran, ¿cómo decir? Como tu gran sueño. Como mi gran sueño, ser maestro. Y realización. Poder compartir lo que tú sabes con otras personas. Y mira con quién, o sea, mira cómo este grupo me atrae, cómo me llama. Pero sin embargo también he dado cursos de actuación para oyentes en diferentes colegios y también en la Cinemateca. Una productora, ¿no? Halle Film Production. ¿De qué, o sea, en qué consiste? Halle Film Production, el nombre de Halle es del cometa Halley. Siempre me llamó la atención. Y lo otro, bueno, Film Production, como ustedes saben. Halle Film Production como un astro, como algo que está muy alto. Luminoso y todo eso. Entonces viene ese nombre de Halle Film Production. Tiene su academia de actuación para cine, así también como su productora. Pero ahora, en el trabajo con la población sorda, sí, Basilio, tú no tienes que tener alguna experticia particular, porque entonces tú no eres sordo, sí, tú estás acostumbrado al mundo de las personas con la bendición de Dios de poder escuchar, hablar y demás. Entonces, ¿cómo tú te involucras con ellos? O sea, ¿cómo tú logras la interacción con ellos? ¿Cómo tú logras comunicarte? Y que entonces esos cursos, o es que esos cursos los preparan personas entonces que entienden el lenguaje. Cuéntame a ver exactamente cómo es la dinámica. Muy interesante esa pregunta. Al llegar a la escuela, por primera vez, le presento el proyecto a la directora Janet Francisco de la Escuela Nacional de Sordos. Ella me dijo, muy interesante, Basilio, muchas personas han venido aquí a ofrecer cursos y se van. Pero se quedó ahí y ella quedó de llamarme. No me llamó, yo volví otra vez allá y le presenté el proyecto. No, mira, que es muy interesante para esto. Ok, Basilio, te voy a dar una oportunidad porque veo que tú eres insistente. Entonces le pregunto, ¿cómo yo me comunico con ellos? Entonces ellos me dicen, aquí tenemos el sistema de intérprete. Intérprete es la persona que el enlace entre el oyente y el sordo. O sea, yo te hablo a ti y tú le dices a ella en lengua de señas lo que yo he expresado. Y de esta manera se inicia el primer curso con nuestra intérprete, que salió siendo también una actriz. Claro, todo ella lo transmitía de mí hacia los muchachos y ella tenía que hacer los gestos o las acciones que yo le indicaba a los muchachos que tenían que hacer, pues ella tenía que hacerlo también. Pues mira, Vanessa, yo sé que los televidentes se están dando cuenta de que Basilio Cabrera es un invitado perfecto, ¿verdad?, para el marco de la gran idea. Es una persona que 15 años atrás dijo, mira, yo lo que quiero es ser lo que él es. Es actor, es profesor, le gusta la comunicación, le gusta expresarse a través
del cine, del teatro, supo abandonar, digamos, quizá algo que él podía ser como su principal oficio, y sin embargo, pues se fue detrás de sus sueños, y esas son las figuras que a nosotros nos gustan aquí para compartir ese mensaje de esfuerzo. Entonces, pero Basilio, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? Y ahora mismo, ¿cómo tú te sientes en lo que tú estás haciendo y en lo que tú has dado? ¿Cómo tú mismo valoras tu aporte? ¿Tú crees que vale la pena y que tú crees que la sociedad lo aquilata como a ti te gustaría que lo aquilatara? Bueno, en la primera pregunta, al principio pensaba que era un poco difícil, pero cuando me pusieron la intérprete a mi lado, pues me di cuenta que es muy fácil, muy fácil. Y esto trae una enseñanza. Esto trae una enseñanza a la educación, tanto a la media como a la universitaria, de que se le hace difícil al sordo llegar a recibir clases con los oyentes. Entonces, pero también se hace difícil llevar a un intérprete a una universidad para que me interprete a un sordo, a dos sordos. Pero con el profesional y con el intérprete se puede educar al sordo en masa. Ok, vas a continuar respondiendo a esta pregunta cuando regresemos de la pausa, porque ahora tenemos que irnos a publicidad. Continuamos con nuestra gran idea de hoy, que nos acompaña el señor Basilio Cabrera, quien nos habla de su documental Mi Vida en Silencio, y quien antes de irnos a la pausa nos decía cómo se siente con el proyecto, si realmente se siente realizado y todo lo demás. Sí, me siento satisfecho con los resultados de la primera parte del proyecto, que es educar al sordo, especialmente en el área de la actuación para cine y de teatro. Y en Higüey, en un curso que dimos a 23 sordos, pues al finalizar producimos un cortometraje llamado Frente al espejo de mi amigo. Es una historia de un seminarista que abandona la iglesia, abandona su deseo de ser sacerdote, porque una joven le enamora no como que lo acosa, pero sí siempre está coqueteándole. Él cede a esto, renuncia a la iglesia, se casa con esta muchacha, pero la muchacha entonces luego lo abandona al salir de la iglesia. Él se mete al alcoholismo, o sea, y se convierte en un alcohólico. Y está andándose en la calle, durmiéndose en los parques. Un sacerdote lo rescata de nuevo, lo lleva de nuevo a la sociedad. Pero él, al salir un día de la iglesia, puede ver a otro hombre o otro joven que está tirado en la acera tomando alcohol y se ve que está completamente alcoholizado. Él lo rescata, lo lleva, lo limpia y lo inserta de nuevo a la sociedad. Bueno, es una lamentable situación que estamos viviendo hoy en día. Y a la par, esto tiene que ver directamente con Mi Vida en Silencio, con la producción actual. Tiene que ver con Mi Vida en Silencio porque, como te dije, la manera de educarlo primero para que ellos sepan hacia dónde van. Y Mi Vida en Silencio viene buscando su historia por medio de la actuación, por medio de los cursos, para una gran producción que será ya una película con diálogos y todo, pero va a ser en lengua de señas, o sea, la comunicación va a ser en lengua de señas. Basilio, tú tienes muchos proyectos. Sí. ¿Cómo tú recibes o, digamos, te agencias el respaldo económico necesario para encaminar, por ejemplo, el documental de Mi Vida en Silencio? Porque producir cine, producir audiovisuales es bastante costoso. ¿Cuál es el respaldo? ¿Cómo tú lo consigues? Sí, se me hizo un poco difícil al principio buscando a un socio que tuviera algo de moneda para que me ayudara. Y por suerte conseguí a un señor llamado Antonio Esteban, el cual representa a una fundación de los Estados Unidos llamada Starkey, que dona audífonos a los sordos a nivel nacional. Excelente. Él está cooperando bastante en la para que podamos como organizar toda una gran documentación que nos pidió la Dirección General de Cine para que ellos puedan aprobarnos el proyecto. Y de esta manera entonces sí buscar, cuando ellos aprueben el proyecto, buscar a los empresarios que están apoyando el cine. Cuando se presente vamos a tener una premiere.
Claro. una presentación. ¿Cómo ya tú ves ese momento de tu vida? ¿Cómo te proyectas al momento en que ya ese proyecto esté presentándose al público, la sociedad recibiéndolo? ¿Qué respuesta a ti te gustaría recibir, Basilio? Una respuesta que vi en un bandereo, Ajá. donde había unas personas, un bandereo, salieron dos muchachos sordos porque no eran de oyentes, pero los padres llevaron a sus dos niños que eran sordos. Ajá. Y ellos se alejaron a la otra acera y soltaron la bandera y comenzaron a hablar en lengua de señas. ¿Sabe lo que pasó? Todo el mundo que estaba en la otra acera se enfocó en este diálogo que tenían estos muchachos. Entonces eso mismo yo espero, de que cuando podamos ver en el tráiler a estos jóvenes conversando en lengua de señas, pues el público puede interesarse grandemente y podamos llenar la sala de cine y dar apoyos a estos jóvenes. Bueno, Basilio, ha sido un gran placer tenerte en nuestro programa. No sé si tenías alguna pregunta final, Vanessa, que ya estamos ¿en qué terminando. tiempo podemos ver ya Mi Vida en Silencio al aire? ¿En qué etapa está ya para finalizar? Sí, yo espero que comencemos a rodar a principios de enero o a mediados de enero. Y estaríamos ya terminando, En marzo. si Dios quiere. marzo. Bueno, pues muchas felicidades, Basilio. Encantadísima de haberte tenido Gracias, aquí. Vanessa. Ha sido un invitado muy inspirador, con mucha picardía, con mucho entusiasmo con relación a lo que tú haces y a las esperanzas que tienes. Nosotros aquí promovemos esperanza, promovemos esfuerzo, promovemos creatividad, promovemos los mejores valores de la sociedad dominicana y tenemos mucho más contenido. Ahora viene Alexander Polanco, que nos trae la gran idea tecnológica. No se lo pierdan.